Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con la sesión del jueves enfermero, que hoy nos presenta Virginia Larios, es una enfermera de la UBI y nos va a explicar las condiciones de los cuidados de enfermería ideales para mantener el posible donante en muerte encefálica para obtener un trasplante con éxito. Muchas gracias por vuestra asistencia y le doy paso a Virginia. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Dirección de Enfermería la organización de estos jueves enfermeros y a la formación continuada y sobre todo por darme la oportunidad de participar en ello. Y antes de empezar me gustaría comentar con vosotros cómo surgió la idea de hacer esta revisión bibliográfica. Que yo esté aquí no significa ni muchísimo menos que yo sepa un montón de este tema. Surgió porque fui seleccionada con otras compañeras para asistir al curso que organiza la Comisión Regional de Trasplantes de Castilla-La Mancha. Fuimos al curso de donación, nos pareció súper interesante, lo recomiendo a todo el que lo pueda hacer. Y en ese curso nos dimos cuenta del desconocimiento que muchas veces tenemos de todo el proceso de la donación de órganos y en general de las peculiaridades que rodean a este tipo de pacientes. Entonces nos pareció interesante hicimos un póster para organizar estos cuidados de una forma gráfica y que se vea de una forma fácil y sencilla. Lo presentamos al Congreso de Medicina Intensiva Regional y ya de ahí surgió el comunicaroslo aquí en los jueves enfermeros. Lo siguiente que nos parecería interesante, y a mí particularmente también, sería establecer estos cuidados como un protocolo. Hemos visto en este congreso que os digo que en muchos hospitales de Castilla-La Mancha está establecido así como un protocolo, aquí no lo tenemos y la verdad es que yo creo que sería interesante para que no se nos olvidaran ninguno de los pasos que hay que seguir, ninguna de las cosas que hay que vigilar en este tipo de pacientes. Bueno, y para empezar, antes de empezar con los cuidados propiamente dichos, me gustaría recordar los tipos de donantes que nos encontramos. Por una parte tenemos los donantes vivos, como pueden ser de tejido, de sangre, de médula ósea, de sangre del cordón umbilical, de órganos dobles, como son los riñones, o de segmentos de órganos únicos, como son los pulmones. Y luego, por otra parte, tenemos los donantes cadáveres, que pueden ser diagnosticados o por parada cardiorrespiratoria o por muerte encefálica. La mayor parte de los donantes a nivel nacional provienen por la muerte encefálica. En el 2012 fueron aproximadamente un 65% del total de los donantes a nivel nacional. Últimamente están creciendo el número de donantes por parada cardiorrespiratoria porque se están estableciendo nuevos protocolos en algunos hospitales, pero aquí en este hospital el único protocolo que existe de donación es el de muerte encefálica y por eso es en el que nos vamos a centrar. Bueno, la muerte encefálica se define como el cese total de las actividades de los dos hemisferios cerebrales y del troncoencéfalo. El diagnóstico de muerte encefálica debe hacerse con gran cuidado porque implicará unas decisiones posteriores muy importantes, ya sea en el cese de las medidas de soporte o la donación de los órganos y tejidos. Por lo tanto, este diagnóstico de muerte encefálica y, bueno, en general todo el proceso de la donación está muy bien reglado en España en el Real Decreto 1723/2012 del 29 de diciembre. Aunque el diagnóstico de muerte encefálica está basado en una exploración neurológica, para que sea válido debe cumplir unos requisitos. El primero, que sea un coma de etiología conocida. Los más frecuentes son los ACV, hemorrágicos, y que sea de carácter irreversible. Tendremos que descartar, muy importante, que no haya causas metabólicas o intoxicaciones que estén simulando esa muerte encefálica y que sean reversibles. Necesitaremos también un periodo de observación. Se hará una segunda exploración neurológica a las 6 horas, menos en el caso de que sea por una encefalopatía hipóxica, que será a las 24 horas.
Estos tiempos de observación se pueden acortar si se hacen pruebas diagnósticas instrumentales, ya sean pruebas que evalúen la función neuronal como un electroencefalograma o pruebas que evalúen el flujo sanguíneo como una angiografía cerebral o un Doppler transcraneal. Aparte, el certificado de muerte encefálica debe estar firmado por 3 médicos, uno de ellos un neurólogo o neurocirujano, otro el jefe del servicio de la unidad donde esté ingresado el paciente y un tercer médico, siempre y cuando ninguno de ellos forme parte del equipo extractor ni trasplantador de los órganos. Y luego, aparte, necesitaremos un informe forense o la autorización judicial en caso de que sea muerte violenta o sospechosa de criminalidad. La exploración neurológica debe ser sistemática, completa y extremadamente rigurosa. Además, antes de realizar la exploración, debemos comprobar que hay unas condiciones previas que son óptimas para que estos datos obtenidos no estén alterados y excluir las causas que lo simulan. Tendremos que comprobar que existe una estabilidad cardiocirculatoria del paciente. Habrá que descartar la situación de shock o de hipotensiones severas que disminuyen el flujo cerebral. También tendremos que comprobar que la temperatura corporal del paciente es mayor a 32 grados, porque la hipotermia provoca descenso del flujo sanguíneo y en situaciones extremas puede simular una muerte encefálica. Generalmente lo comprobaremos con temperatura central. Aquí en la UBI usamos nasofaringe. También tendremos que comprobar que no hay alteraciones metabólicas como encefalopatía hepática o coma hipoglucémico que disminuyen el nivel de conciencia y por lo tanto simulan esta muerte encefálica. También tendremos que comprobar que no hay intoxicación por sustancias que provocan depresión del nivel de conciencia. Tendremos que sacar tóxicos en sangre y en orina. Y también comprobaremos que no se están administrando fármacos depresores del sistema nervioso central ni relajantes musculares. En la UBI es frecuente el uso de esta medicación para adaptar al paciente a la ventilación mecánica y tendremos, en el momento de la exploración neurológica, tendremos que cerciorarnos de que esa medicación no está pasando, no se está administrando y en el caso de que se haya administrado, desde cuándo no se ha administrado. Una vez haciendo la exploración neurológica, lo que iremos buscando son los criterios clínicos de muerte encefálica, que son el coma reactivo, la ausencia de reflejos del troncoencéfalo y la ausencia de respiración espontánea. Para comprobar que el coma es reactivo, a la estimulación de estímulos dolorosos a nivel del territorio de los nervios craneales, como son el orbitario y la articulación temporomandibular, observaremos que en el paciente no existe ningún tipo de movimiento, tampoco ni de corticación ni de cerebración, ni hay respuesta vegetativa, que lo miraremos comprobando la tensión arterial y la frecuencia cardíaca en el monitor. Es importante que no nos confundamos porque en estos pacientes a veces se conservan reflejos medulares como el plantar y movimientos espontáneos como el signo de Lázaro, que son contracciones de los miembros superiores que incluso se pueden acompañar de la flexión del tronco. Si existieran estos movimientos, que repito, no significa que el coma sea reactivo, sería interesante a la hora de que pasara a la familia que se administraran relajantes musculares. Para comprobar la ausencia de los reflejos del troncoencéfalo, iremos comprobando una serie de reflejos. El reflejo fotomotor. Aplicaremos una luz potente sobre las pupilas del paciente y comprobaremos que no existe contracción pupilar, generalmente estarán dilatadas, ni reflejo consensual, que es la contracción de la pupila opuesta a la iluminada. Aquí es importante que descartemos que no haya traumatismos oculares, que no haya cirugía ocular previa, que no se hayan usado colirios, que no se hayan usado fármacos como la atropina, que provocan dilatación pupilar. Por eso el test de la atropina, que luego lo comentaré, se hace después del reflejo fotomotor. El reflejo corneal. A la estimulación de la córnea con una gasa estéril
veremos que no hay contracción palpebral ni lagrimeo. Aquí es importante que descartemos que se estén usando relajantes musculares o que no haya edema corneal intenso, porque en estos casos este reflejo estará abolido. El reflejo oculocefálico se realiza manteniendo los ojos del paciente abiertos, se realizarán giros bruscos de la cabeza en plano horizontal hacia un lado y al otro, volviendo a la posición neutra. En condiciones normales se observaría una desviación ocular opuesta al lado del movimiento, que son los llamados ojos de muñeca. Observamos que en la muerte encefálica permanecerá la mirada fija sin ningún tipo de movimiento. El reflejo oculovestibular se realizaría instilando 50 mililitros de suero frío a 0 grados en el conducto auditivo externo, con la cabeza elevada del paciente 30 grados y manteniéndole los ojos abiertos. En condiciones normales se observaría una desviación de los ojos al lado estimulado, y en la muerte encefálica observamos que no hay ningún tipo de movimiento ocular. Es importante que una vez que hayamos instilado el suero esperemos un minuto a ver si existe reacción o no, y que se esperen 5 minutos entre un oído y el otro para esperar a que el sistema oculovestibular se estabilice. Además, es importante que comprobemos que no se están usando medicamentos como los antidepresivos tricíclicos o los sedantes, que pueden abolir este reflejo. También que no haya tapones de cerumen o que no haya perforación timpánica, porque en este caso no se podría hacer. El reflejo nauseoso. Estimulando la orofaringe con un depresor o una sonda de aspiración, veremos que no hay náusea. Y en el reflejo tusígeno, estimulando la tráquea con una sonda de aspiración a través del tubo endotraqueal, observaremos que no aparece tos. Y el test de la atropina. Se realizará inyectando vía intravenosa en bolo directo 0,04 miligramos kilo de atropina, que vienen a ser entre 2 y 4 ampollas. En condiciones normales se elevaría la frecuencia cardíaca por encima del 10%, y en la muerte encefálica vemos que no se incrementa ese 10%, la frecuencia cardíaca. Aquí es muy importante que nos aseguremos de que cuando estamos inyectando ese bolo de atropina no se están arrastrando otro tipo de drogas vasoactivas que pueden alterar el resultado de este test. Y también, como he dicho antes, que no se haga antes del reflejo fotomotor, porque produce dilatación pupilar. Este test se realizará el último porque si el paciente no estuviera en muerte encefálica, la atropina puede aumentar la presión intracraneal. Ahora ya nos faltaría por comprobar la ausencia de respiración espontánea. Esto se va a hacer mediante el test de apnea, que será tras estimular al paciente a un estímulo respiratorio intenso, que sería una elevación de la presión parcial de CO2 por encima de 60 milímetros de mercurio, veremos que no existe movimiento respiratorio. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Primero, se modificarían los parámetros del respirador. Se pondrá una FiO2 de 1, una frecuencia respiratoria de entre 4 y 6 respiraciones minuto, y esperaremos 10-15 minutos. Y haremos una gasometría inicial para intentar llegar a una presión parcial de CO2 de 50 milímetros de mercurio. De esta forma conseguiremos que el test sea más corto y tengamos menos tiempo al paciente en apnea. Después pasaríamos al paciente a modo CPAP con una FiO2 de 1, una presión de soporte de 0, una PIP de 10, y se suspenderán los parámetros de apnea. El tiempo que debe de estar suspendido la ventilación mecánica del paciente lo podemos calcular en base a la gasometría inicial que hemos hecho antes, sabiendo que la presión parcial de CO2 aumenta entre 2 y 2,5 miligramos de mercurio cada minuto. Por lo tanto, si partimos de una presión parcial de CO2 de 50, necesitaríamos 5 minutos para llegar a 60, que es la que nos pide
la ley. Durante este tiempo de desconexión vigilaremos al paciente, controlaremos que efectivamente no hay movimiento respiratorio y se monitorizará vigilando especialmente la tensión y la frecuencia cardíaca y la saturación. Finalmente ya haríamos otro segundo control gasométrico para corroborar que efectivamente hemos llegado a una presión parcial de CO2 de 60 miligramos de mercurio y volveríamos a conectar al paciente a ventilación mecánica. Y ahora ya nos encontramos un paciente diagnosticado de muerte encefálica en la UBI y nos dicen que va a donar. Y es fácil que nos surjan algunas preguntas, pues tipo, pues este paciente está un poco frío, pero si total ya vaya a quirófano y allí se va a quedar más frío todavía, pues eso no será importante. O la diuresis de esta última hora ha sido muchísima, alguien le ha puesto un seguril a este paciente y no lo ha apuntado, porque es que esto no sé. O si es por la mañana, pues a este paciente ya no se le lava, porque total, si vaya a quirófano dentro de un rato, ¿ya para qué? O si tiene la glucemia muy alta y es de noche y el médico está durmiendo, pues esto no hace falta despertarlo, ¿no? Porque esto tampoco es tan importante. Lo que no nos damos cuenta muchas veces es que la muerte encefálica no significa el cese de los esfuerzos, significa el inicio de los cuidados del potencial donante. Y que un paciente potencial donante es un paciente crítico como cualquier otro paciente crítico que tenemos en la UBI. Que precisa unos cuidados de enfermería igual que cualquier otro, con la importancia añadida de que son imprescindibles para que el trasplante se pueda llevar a cabo. Tenemos que darnos cuenta de que tenemos que asegurar temporalmente la oxigenación, la perfusión y el equilibrio interno para mantener la viabilidad de los órganos. Tras la muerte encefálica se produce una serie de cambios fisiopatológicos que debemos conocer para poder prevenirlos o detectarlos precozmente y mantener con buena función el máximo número de órganos posible y que al final el trasplante sea un éxito. En cuanto al mantenimiento hemodinámico, durante el proceso de enclavamiento troncoencefálico son frecuentes las crisis hipertensivas, secundaria a la liberación masiva de catecolamina. También se pueden dar bradiarritmias acompañando a esta respuesta hipertensiva y estas bradiarritmias se pueden acompañar a su vez de hipotensión o incluso de asistolia. Y luego, tras la herniación encefálica, la hipotensión arterial es la alteración hemodinámica más constante en los donantes. Por eso es muy importante que tengamos al paciente con una monitorización continua del electro, vigilando sobre todo si aparecen arritmias. Intentaremos controlar que la frecuencia cardíaca se mantenga igual o mayor a 100 latidos por minuto. Controlaremos la presión venosa central, sobre todo en caso de hipotensión y expansión de volumen plasmático, ya que un exceso de la rapidez o de la cantidad de volumen puede provocar un edema agudo de pulmón y comprometería la oxigenación del donante. Intentaremos que se mantengan unos niveles de normovolemia que serán entre 10 y 12 milímetros de mercurio. Y también controlaremos la tensión arterial, preferiblemente que sea invasiva y preferiblemente que sea en radial, porque una vez que va a quirófano, al manipular la aorta abdominal, si se ha cogido en femoral, pierde la funcionalidad rápidamente. Entonces, eso, preferible que sea en radial. Y intentaremos controlar que la tensión arterial sistólica se mantenga igual o mayor a 100 milímetros de mercurio y la media igual o mayor a 60 milímetros de mercurio. Prepararemos el material de RCP porque este paciente, si se para, hay que reanimarlo, teniendo siempre en cuenta que la atropina no hace efecto, como hemos visto antes. Y controlaremos un balance hídrico estricto. Tendremos que controlar una diuresis horaria, controlando que se mantenga igual o superior a 1 mililitro kilo hora. Intentaremos vigilar que no haya oliguria ni poliuria. Y de esta forma intentaremos detectar precozmente si existen desequilibrios hidroelectrolíticos. Los más frecuentes son la hipernatremia y la hipopotasemia. Y para esto haremos también controles de iones y
controles de sangre y de iones en orina. Vigilaremos la sequedad de la piel y de la mucosa, que también es otro signo de deshidratación, y repondremos los líquidos en caso de hipotensión si es necesario. Preferiblemente se usará el ringen lactato por la menor concentración de sodio en combinación con los cristaloides, o se usará glucosado en caso de la diabetes insípida o de la hipernatremia con normoglucemia. El mantenimiento del estado respiratorio. La muerte encefálica implica la destrucción del centro respiratorio. Por lo tanto, la ventilación mecánica es necesaria en el donante para mantener una ventilación y una oxigenación adecuada. Por lo tanto, el cuidado del mantenimiento del estado respiratorio serán iguales que en cualquier paciente que tenemos intubado en la UBI. Tendremos que controlar los parámetros del respirador, intentando que las presiones de la vía aérea sean bajas, porque si son elevadas dificultan el retorno venoso al corazón, comprometiendo el gasto cardíaco. Aspiraremos las secreciones de una forma aséptica para mantener la vía aérea permeable. Monitorizaremos la saturación de una forma continua, controlando que se mantenga igual o superior al 95%, con una mínima FiO2. Haremos controles gasométricos, controles analíticos, intentaremos controlar que la hemoglobina sea superior a 10 gramos litro y el hematocrito sea superior al 30% para garantizar un transporte de oxígeno adecuado. Mantendremos el cabecero elevado, cumpliendo con el protocolo de neumonía cero. Para los que no estáis relacionados con la UBI, contaros que el protocolo de neumonía cero es un protocolo a nivel de la UBI y a nivel nacional, en el que se han establecido unas normas de obligado cumplimiento para evitar la neumonía asociada a ventilación mecánica. Junto con este protocolo existe también el protocolo de bacteriemia cero, que luego nombraré también, que es igual otro protocolo a nivel nacional, pero en este caso es para evitar la bacteriemia asociada a inserción de catéter central. Continúo. Habrá que controlar el neumotaponamiento con el esfingomanómetro, que intentar controlar que esté entre 20 y 30 milímetros de mercurio, y volveremos otra vez a controlar la presión venosa central para evitar un edema agudo de pulmón, y debe estar entre 5 y 10 para un trasplante de pulmón. El mantenimiento de la temperatura. En la muerte encefálica, al desaparecer el centro termorregulador, se produce una hipotermia progresiva que, si no se controla, puede ocasionar complicaciones y empeoramiento de la función renal, hepática y cardíaca. Por lo que el mantenimiento de la temperatura debe ser una prioridad en los cuidados de enfermería. Además, una vez que se ha establecido esta hipotermia, es muy difícil corregirla, por lo tanto, la mejor medida es la prevención. Debemos monitorizar la temperatura central, como he dicho antes, aquí usamos nasofaringe, el termómetro nasofaringeo. Intentaremos que la temperatura se mantenga superior a 35 grados. Calentaremos los líquidos de infusión y los productos hemáticos que se vayan a transfundir al paciente. Y usaremos mantas térmicas si es necesario, ya sea las alumínicas o las mantas eléctricas. Se supone que deberíamos también controlar la temperatura ambiente, pero aquí no podemos. Y también se pueden usar focos de calor, pero aquí tampoco tenemos. Mantenimiento metabólico y hormonal. La alteración endocrina más importante en la muerte encefálica es la diabetes insípida neurogénica, debido a la falta de secreción de la hormona antidiurética. Esto va a ocasionar poliuria intensas que, si no se corrigen, provocarán alteraciones electrolíticas, siendo las más importantes las del sodio y potasio, como he dicho antes, y esto desencadenará hipovolemia e incluso inestabilidad hemodinámica. Otra alteración frecuente en la muerte encefálica son las hiperglucemias, que provocarán diuresis osmótica, que pueden contribuir a que se incremente la deshidratación, consecuentemente la volemia y consecuentemente la inestabilidad también hemodinámica del paciente. Por eso es muy importante que hagamos un control glucémico del paciente al menos cada 2 horas, controlando que la glucemia se mantenga entre 140 y 200 miligramos decilitro.
Si es necesario, haremos un seguimiento del protocolo de insulina IV, si lo precisara, y otra vez que volvamos a hacer un control de diuresis horario estricto, que avisemos siempre si la diuresis es mayor de 4 mililitros kilo hora, porque de esta forma podremos detectar precozmente la diabetes insípida o las alteraciones hidroelectrolíticas. El mantenimiento de la función renal. Como ya he repetido varias veces, es muy importante el control de la diuresis debido a la hiperglucemia y a la diabetes insípida neurogénica, pero aparte cabe destacar que la donación renal se ha ido haciendo cada vez más laxa en los últimos años, llegando incluso a la extracción y posterior biopsia para decidir la viabilidad de los riñones. Entonces debemos poner especial énfasis en mantener la mejor función renal posible, aunque la viabilidad inicial de los riñones sea un poco dudosa. Controlaremos la diuresis horaria y evitaremos la poliuria y haremos un control periódico de la proteinuria y el aclaramiento de creatinina para intentar una detección precoz del deterioro de la función renal. Prevención de la infección. Los pacientes en muerte encefálica presentan múltiples factores predisponentes que pueden determinar la aparición de múltiples focos de infección o sepsis, lo cual repercutiría negativamente en la optimización de los órganos que se vayan a trasplantar, como pueden ser la ventilación mecánica prolongada, el riesgo de aspiración, el riesgo potencial de úlceras por presión, si tienen heridas, la inserción de catéteres y sondas. Por lo tanto, debemos hacer una prevención de la infección y, como vengo diciendo, igual que en cualquier otro paciente de la UBI. Tendremos que realizar las técnicas siguiendo medidas de asepsia, cumpliendo con el protocolo de bacteriemia cero que os comentaba antes. Curaremos de forma aséptica la inserción de los catéteres arteriales y venosos y las heridas que tenga el paciente. Realizaremos la higiene general del donante porque evitaremos infecciones, poniendo especial énfasis en la higiene de los orificios naturales con sonda o tubos insertados. Vigilaremos la temperatura y en el caso de que sea superior a 38 se sacará el hemocultivo para una detección precoz de la infección. Se realizarán cambios posturales si el paciente lo tolera para evitar úlceras por presión. Y se pondrá sonda nasogástrica a bolsa para evitar la broncoaspiración. Además, no hay que olvidarse del cuidado de las córneas, ya que es un tejido que se extrae en la mayoría de los casos. Los cuidados irán dirigidos al mantenimiento de las mismas. Intentaremos mantener los párpados cerrados para evitar lesiones y mantendremos la humedad con suero frío para minimizar las alteraciones corneales epiteliales y evitar la sequedad. La atención a la familia. Tenemos que ser conscientes que la actitud de todos los que colaboran en el proceso de la donación puede influir de una manera u otra en la decisión que los familiares vayan a tomar sobre la donación. Tendremos que facilitar las visitas, proporcionando apoyo a la familia, escuchar con empatía, comprendiendo el proceso por el que están pasando, facilitar el duelo. Tendremos que resolver las dudas de una forma clara, sencilla, sin tecnicismo. Tendremos que favorecer la expresión de los sentimientos sin juzgar la decisión que hayan tomado y facilitar un entorno íntimo. Y ya por último, la preparación al preoperatorio. 20 minutos antes tendríamos que subir la CO2 al 100% para conseguir las mejores condiciones del paciente para el traslado. Tendremos que realizar las pruebas cruzadas y reservar de 4 a 6 concentrados de Matías para facilitar las labores al equipo extractor. Debemos canalizar al menos 2 vías periféricas de calibre grueso en miembros superiores. Ya he dicho antes que si se canalizan en femoral pierden la funcionalidad rápidamente y se suspenderán los tratamientos que no sean necesarios. Y bueno, para que veáis el fruto de todas estas actividades, le he pedido a Eduardo, que es el coordinador de trasplantes de aquí del hospital, los datos de donación que llevamos en este 2013.
En este 2013 ha habido 9 fallecidos diagnosticados de muerte encefálica, de los que 7 han sido donantes. Uno no donó porque no se supo la causa de la muerte, que ya hemos visto que es un motivo excluyente de donación, y el otro por contraindicación médica. De estos 7 donantes, 5 donaron el hígado, 5 los riñones, 4 las córneas, 1 el corazón y para válvulas y otro los pulmones. El proceso de la donación ya hemos visto que implica a muchos profesionales sanitarios que requieren formación, conocimiento y entrenamiento. Y ya hemos visto que una parte fundamental de este proceso de la donación forma parte de enfermería, así es que estos datos también son un poco gracias al trabajo de enfermería. Y nada más. Muchas gracias por atenderme. Si hay alguna duda y la sé responder,